Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste. El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, ISSSTE Lover? Es un gusto estar con ustedes en un episodio más de Ya Oíste. Yo soy Génesis Sainz, su conductora del día de hoy, y hoy tenemos un tema que la verdad es súper interesante, muchas veces que todos tenemos dudas, pero a veces también lo dejamos pasar desapercibido, que es el cáncer de ovario. Aunque casi no se habla de este término como otros cáncer, tenemos la oportunidad de hoy tener a nuestra querida doctora Carelia Mendoza, ginecóloga y especialista en salud. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto de participar con ustedes. Súper. Pues mire, vamos a comenzar, vamos a aclarar todas estas dudas para aquellas mujeres que pues nos da pena preguntar, a lo mejor nunca han ido a un ginecólogo, pero vamos a empezar a hablar sobre lo que es el cáncer de ovario y cómo se manifiesta o cuáles son los síntomas, doctora. Bien, desafortunadamente el cáncer de ovario es uno de los cánceres silenciosos que tenemos. Muchos de estos cánceres pueden llegar, en general muchos de los cánceres pueden llegar a dar algunos síntomas que pueden llegar a ser más notorios. Sin embargo, en el caso del cáncer de ovario, este es un cáncer silencioso. Los primeros síntomas son muy inespecíficos y en muchas ocasiones pueden llegar a ser hallazgos que llegamos a encontrar en alguna cirugía que realizamos por cualquier otra causa o en algún estudio que realizamos de rutina. Los primeros síntomas pueden ser muy inespecíficos, como dolor, sensación de pesantez en la parte baja del abdomen, distensión abdominal, sensación de plenitud, molestias urinarias o gastrointestinales, como el no poder evacuar de manera continua, de manera rutinaria. Y pues como vemos, todos estos síntomas son muy inespecíficos. Eso es lo malo de este tipo de cáncer. Híjole, ¿no? Y justo hablamos de lo que comentamos, el cáncer silencioso, ¿no? O sea, es aquí donde me gustaría preguntar si hay una forma de decir, ok, ya me está pasando esto, ¿en qué momento yo tengo que acudir, en este caso con mi ginecólogo, y saber que no es otra derivada de la ginecología en este aspecto? No sé, por ejemplo, la endometriosis o algún desbalance hormonal. Para poder determinar en qué momento nosotros tenemos que acudir con un especialista, es necesario saber que hasta la fecha no hay estudios que nos puedan determinar fehacientemente cuál es la mejor manera de encontrar un protocolo para prevención. Por ejemplo, el cáncer de mama, nosotros sabemos que a partir de los 40 años tenemos que realizar una mastografía de forma anual. El Papá Nicolau, por ejemplo, en el cáncer cervicuterino, también es un estudio de tamizaje. En el caso del cáncer de ovario no hay un estudio de tamizaje como tal. Se han propuesto para diferentes poblaciones utilizar algunos estudios como es el ultrasonido de manera rutinaria o la determinación de marcadores tumorales, que son sustancias que se encuentran en la sangre, para poder encontrar un punto de corte y determinar qué paciente sí pudiera llegar a tener un factor de riesgo. Sin embargo, no se ha observado un beneficio a largo plazo en cuanto a costo-beneficio de hacer estos exámenes de manera rutinaria. Tampoco se ha logrado disminuir la tasa de mortalidad y desafortunadamente tampoco hemos logrado encontrar una vertiente para poder generar que todas nuestras pacientes pudieran llegar a tener un beneficio con determinaciones anuales ultrasonográficas o de determinación de marcadores séricos. En algunas poblaciones en particular, como por ejemplo mujeres que ya tienen alteraciones conocidas en genes como el BRCA1 y 2, sí está determinado que tenemos que hacer estudios anuales. En ellas sí se ha visto el beneficio y se plantea la probabilidad de hacer una cirugía profiláctica, tanto para quitar ovarios como para quitar mama, disminuyendo el riesgo de cáncer de ovario y de mama. Pero son casos muy particulares. Ok, no, pues sí, o sea, hablando en ese aspecto y también hablando sobre los factores de riesgo, ¿o hay una edad determinada? ¿Se puede dar en mujeres más jóvenes en etapa reproductiva? Debemos de saber que existen diferentes tipos de cáncer de ovario. Depende del tipo de células por el que esté conformado.
El más común es el cáncer de tipo epitelial, que abarca aproximadamente el 80% de los casos. Este tipo de cánceres se da principalmente en mujeres mayores de 50 años. Tiene un pico de edad entre los 50 y los 55 años. Sin embargo, no es exclusivo de estas edades. Puede darse a edades más tempranas, aunque los cánceres a edades más tempranas, que también pueden aparecer incluso en niños y adolescentes, pues son en menor proporción y son este tipo de cánceres son más benignos. Por ejemplo, menciono el caso específico del marcador tumoral, que es en sangre la determinación. El CA125, que está asociado a cánceres epiteliales, este puede ser elevado por otras patologías como algún trastorno hepático, como por ejemplo alguna inflamación intestinal, y por lo tanto no es específico. Por eso es que se tiene que relacionar con otros hallazgos. Cuando hay alguna sospecha, normalmente estos son hallazgos, ya sea por un estudio rutinario, por alguna otra situación, un dolor abdominal, por alguna circunstancia, y se empieza a hacer un interrogatorio intencionado para poder determinar si existe relación con algunos otros síntomas que pudieran determinar que existe un cáncer de ovario. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Bueno, ahorita que comentas todo esto, lo que te comentaba hace rato, tengo una amiga, ¿no? Ella, pues, tristemente, la verdad es que sí me dio la noticia de que a ella le detectaron cáncer de ovario, pero fue gracias a una rutina, ahora sí que su chequeo rutinal, y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Es que tienes un quiste en tu ovario derecho, y en el cual pues lo tienes de 8 centímetros. Y a ella pues se quedó sorprendida, ¿no? Pues pero uno en lo menos que piensa es justo, tengo cáncer de ovario, ¿no? Creo que lo que uno quiere es que les den soluciones, que no pase a mayores. Y así pasó, le mandaron anticonceptivos para pasar lo que es el quiste, pero en el cual no disminuía, y ahí fue donde la mandaron a hacer unos estudios. La verdad no recuerdo ahorita el nombre de los estudios, pero pues ahí es donde le detectaron a ella porque tiene 26 años, ¿no? O sea, es un punto creo que clave de lo que estábamos hablando, porque sí, o sea, a lo mejor ella no ha tenido hijos, sigue en su etapa temprana de reproducción y pues está joven, o sea, creo que me incluyo en esa parte, nunca vamos a pensar que en ese momento tengamos un padecimiento de este grado. Y ahorita sigue en tratamiento, pero me gustaría como saber, en este momento estamos hablando de este caso de mi amiga, ya está en esa edad reproductiva, tiene cáncer de ovario y está en tratamiento. Ella al terminar este proceso, como bien lo estábamos mencionando, todavía tiene la oportunidad de ser madre, de ser si es fértil o de plano se queda descartado. Aquí es importante tocar varios puntos. Uno es el hecho de que en realidad no sabemos si la paciente es fértil o no, porque nunca ha intentado embarazarse, asumo. Entonces, vamos a empezar desde ese precepto, que no sabemos en realidad si ella con anterioridad a la detección del cáncer de ovario haya tenido alguna alteración que evitara que se pudiera embarazar posteriormente. Entonces, de principio no sabemos si es fértil o no, o si tiene la probabilidad de embarazarse de manera espontánea o no. Okay. Sin embargo, es muy importante saber que cuando tenemos pacientes con cáncer, independientemente del tipo de cáncer que se tenga, sería ideal que tuvieran al alcance el conocimiento de que existe algo que se llama preservación de la fertilidad. ¿Qué es esto? Es tratar de guardar células, en este caso óvulos, antes del tratamiento de quimioterapia. Normalmente las pacientes van a quimioterapia. Eso va a afectar las gónadas, eso va a afectar a los óvulos que están apenas descansando para posteriormente ser estimulados y poderse liberar en los ciclos menstruales de manera normal. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como biólogos de la reproducción?
Una vez que tenemos el diagnóstico, se habla con la paciente acerca de sus posibilidades y lo antes posible, independientemente del momento del ciclo menstrual en el que se encuentre, porque normalmente la atención oncológica debe ser lo más pronto posible. Lo que hacemos es someterla a estimulación ovárica mediante aplicación de medicamentos que van a aumentar las concentraciones fisiológicas de hormonas y que van a producir una estimulación al ovario para generar mayor cantidad de óvulos. Estos se capturan cuando estén maduros. Todo esto se maneja mediante medicamento y esto se congela. Entonces, eso es lo ideal en la mayor parte de los cánceres de ovario. Es muy importante mencionarles que esto también se puede realizar en adolescentes. Estamos hablando específicamente de un cáncer femenino, pero la preservación de células, tanto espermatozoides como óvulos, puede ser en ambos sexos, aunque no está claramente relacionado con cáncer de ovario en el caso de los hombres. Ahora, una paciente que ha recibido ya tratamiento tanto quirúrgico como de quimioterapia, que muchas veces está relacionado para este tipo de enfermedad, lo que necesitamos saber es, cuando haya remitido, ver si es posible y ver en qué condiciones queda su reserva ovárica. Y tratar de manera conjunta con el oncólogo y el biólogo de la reproducción, valorar si podemos estimular a ese ovario o no. Lo ideal es entender que debemos de preservar células. Wow, este es un tema muy, muy interesante. O sea, yo no sabía que antes de someterte a cierto proceso, puedes prevenir en ese aspecto, por así decirlo, ¿no? O sea, congelar en este aspecto que son los óvulos, porque, bueno, sí, o sea, hablando ya más pues, médicamente, ¿no? O sea, creo que ya cuando empiezas tu quimioterapia es ahí donde ya, yo creo que, no sé, corrígeme si estoy mal, esos óvulos quedan afectados y ya no son fértiles, ¿o sí? Es muy importante hacer hincapié en que el tratamiento para cada paciente es diferente. Muchas veces cuando tenemos pacientes jóvenes, se trata de preservar, dependiendo del tipo histológico de cáncer, el ovario contrario, porque en muchas ocasiones se tienen que quitar ambos ovarios, ambas trompas y el útero, dependiendo del estadio en el que se encuentre. Entonces, bajo ese concepto, si no hay ovarios, pues no hay manera de estimularla. O si no hay útero, no va a haber manera de que se embarace, a menos que pudiera acceder a un trasplante de útero que en México no está desarrollado. Entonces, cada caso tiene sus aristas y cada caso tiene que evaluarse. En algunas ocasiones podemos llegar a tener tumores que no son de un carácter histológico tan maligno y que pudieran por alguna razón quitarle únicamente ese ovario porque fue una cirugía de urgencia en donde únicamente se quitó ese ovario, y hablar con el oncólogo si es posible, incluso en algunos casos hasta poder embarazarse, pero de manera espontánea y lo más pronto posible, para después valorar quitar el resto de los órganos. Me gustaría que habláramos un poquito más sobre cuál es el mejor tratamiento para combatirlo, dependiendo pues del tipo de cáncer, ¿no? Que estábamos hablando hace ratito al inicio del podcast. Sí. Normalmente casi todos los tipos de cáncer de ovario están asociados a cirugía para resecar la enfermedad y a quimioterapia. Sin embargo, pues va a depender del estadio en el que se encuentre. Entonces, dependiendo de qué tan avanzado se encuentre, pues es el tratamiento ideal. Esto tiene que ser manejado definitivamente por un oncólogo para poder determinar cuál es la mejor terapia en su caso. Porque no solamente vamos a la parte quirúrgica, sino también a medicamentos. Y dependiendo de la extensión de la lesión, se puede decidir iniciar con cirugía radical con la intención de quitar la mayor cantidad de carga tumoral, si es que esto es posible, o dependiendo de lo que se encuentra en los estudios de extensión, iniciar con quimioterapia y después ir a una cirugía para tratar de reducir la carga tumoral. Algo muy importante que estábamos platicando hace rato la doctora y yo era, todo inicia con un chequeo ginecológico.
y no es de tener miedo de ir ni pena, porque simplemente es el hecho de prevenir, porque justo si no haces tu chequeo anual en este caso, o si es la primera vez que vas, ahí es donde salen estos factores y ellos te pueden llevar a lo que es el área con un oncólogo, ¿verdad, doctora? Así es. De primera instancia, normalmente los que llegamos a tener la sospecha de algún padecimiento oncológico somos los ginecólogos. Si nosotros determinamos que por algún estudio tenemos alguna sospecha, entonces derivamos al oncólogo. Muchas lesiones pueden llegar a encontrarse de manera incidental, es decir, nosotros vamos por algún otro proceso, por alguna apendicitis, por ejemplo, y llegan a encontrar una lesión, se pueden tomar biopsias o retirar la lesión, y en ese momento podemos encontrar que existen datos de malignidad. Entonces, bajo estas circunstancias, una vez que nosotros tenemos la sospecha, o por ejemplo, en un ultrasonido encontramos una lesión a nivel de ovario, valoramos de acuerdo a las características de la misma si podemos sospechar que esto se trata de un cáncer de ovario. No todos los cánceres se presentan en las mismas imágenes en un ultrasonido o una resonancia o una tomografía, pero sí es importante que estas imágenes sean evaluadas por un experto. De inicio, por un ginecólogo, que somos después del médico familiar el segundo contacto, y nosotros valoramos si es necesario que sea valorado por otro especialista. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste. Así es muy, muy importante. La verdad es que voy a hablar por mí. Me daba mucha pena a mí al principio ir al ginecólogo, porque pues creo que es algo que tristemente no hay una educación que se hable tan extensivo sobre la salud femenina, ¿no? Claro. Y pues por pena, por vergüenza, a veces hasta incluso por dinero, no lo hacen. Y es ahí donde pasa este tipo de cosas que bien se pueden a lo mejor detectar con tiempo y tener un tratamiento paso a paso, a que en dado caso ya de plano tu cuerpo ya no está aguantando, y es cuando dan las señales de alerta así máximas, y es donde a veces ya no hay como una vuelta atrás, ya no hay qué tanto hacer por esa persona. De igual forma, ahorita me gustaría que abarcáramos unas preguntas, doctora, sobre algunos mitos que hemos escuchado, ya sea en la calle, por familiares, en redes sociales, pero que vamos a ver a desmentir o a saber si son reales o no. Y bueno, vamos a empezar por, ¿es cierto que si tú consumes anticonceptivos por cierto tiempo corres menos riesgo de padecer cáncer de ovario? Existen diferentes factores de riesgo que están asociados al cáncer de ovario. Con respecto al uso de anticonceptivos, la teoría es que al evitar la ovulación disminuye el daño sobre el ovario. Entonces, es por esta razón que teóricamente disminuye el riesgo de cáncer de ovario. Sí, en efecto. Ok, dato 1. ¿El cáncer de ovario solo afecta a mujeres mayores? Puede presentarse a cualquier edad. Como les mencionaba, su pico máximo es entre los 50 y los 55 años, pero hablando específicamente del cáncer epitelial, del cual 80% de los casos corresponde a este tipo. Sin embargo, puede dar a edades más tempranas, con otro tipo de lesiones que dependen de otra parte de las células del ovario, pero que también son cánceres ováricos. Ok, bien chicas, sigan anotando, pongan mucha atención. Los quistes ováricos, esa es una duda que yo tenía al inicio del podcast. ¿Siempre conducen al cáncer? No, es muy importante determinar las características ultrasonográficas de los quistes. Como les mencionaba, muchas de estas lesiones están determinadas o encontradas en estudios de otra índole. Por ejemplo, nos realizamos una tomografía por cualquier otra cosa y aparece un quiste. La mayor parte de los quistes que comúnmente todo mundo conoce como quistes están relacionados a quistes funcionales que van a desaparecer mes con mes. Okay. Yo les digo a mis pacientes, es como si fuera la casita del óvulo que se va a liberar en ese ciclo. Habitualmente estos quistes suelen desaparecer de manera espontánea y para el siguiente ciclo ya no se encuentran. Sin embargo, cuando estas lesiones persisten, sí es necesario vigilarlos y determinar si es necesario quitarlos, porque la persistencia de estas lesiones nos puede indicar que algo no está bien. Sí, y justo lo que hablábamos en este caso de mi amiga, que empezó por un quiste.
O sea, de ahí, y hasta le dijo el ginecólogo, eres un caso muy excepcional, tanto por tu edad, por el tipo de quiste en el que te detectamos y por el tiempo en el que lo estás desarrollando. La siguiente que pues también está un poco interesante es realizarse una histerectomía, que es pues quitar completamente el útero, ¿elimina el riesgo de cáncer de ovario? Finalmente, aquí es importante determinar que son dos cosas distintas. El útero es un órgano independiente del ovario. Entonces, si quitamos el útero, pues en realidad no vamos a disminuir el riesgo del cáncer de ovario. Lo que sí se ha visto en diferentes estudios y que actualmente es la recomendación es que si por alguna razón se tienen que conservar los ovarios, y esto sobre todo en relación a pacientes menores de 50 años a las que se les realiza histerectomía y que está recomendado conservar los ovarios, debemos de quitar las alpinges, las trompas uterinas. Al quitar las trompas uterinas, sí disminuimos el riesgo de cáncer de ovario. Wow, eso no lo sabía. O sea, qué interesante. O sea, simplemente, o sea, de una cirugía a otra, por así decirlo, puedes prevenir. Hay muchos casos en los por cual se tiene que pasar ese tipo de cirugías, pero no sabía que quitando las trompas disminuye. O sea, no es que lo quite por completo, sino es una baja probabilidad. Sí, disminuimos la probabilidad de cáncer de ovario. Doctora, me gustaría que me compartiera lo que hablamos hace ratito sobre unos factores de riesgo que podemos presentar o se pueden presentar en este tipo de cáncer. Sí, se conocen diferentes factores de riesgo, sobre todo considerando que la edad es un factor importante. Pacientes mayores de 50 años, pacientes que ya han dejado de menstruar 365 días continuos, es decir, que hayan pasado su menopausia, que es esta última menstruación que sucede durante la vida. Como factor de riesgo también está considerado la endometriosis, alteraciones hormonales o el uso de algunos medicamentos que puedan llegar a incrementar los niveles de hormonas que son fisiológicos o normales. El hecho de tener un embarazo después de los 35 años es un factor de riesgo. Wow. La diabetes, cuando nosotros tenemos pacientes que inician sus menstruaciones a edades muy tempranas o que terminan sus menstruaciones a edades posteriores, también es un factor de riesgo. Y nuestro factor de riesgo más importante para prácticamente todos los tipos de cánceres, la obesidad y el sobrepeso. Ok, no, y eso es muy importante porque justo es la alimentación. Eso era algo que le quería preguntar. Si hay una forma de, pues no sé, hay algo que nosotras podamos hacer. O sea, en este caso, si el mayor factor es la obesidad y el sobrepeso, ¿qué está en nuestras manos? Una buena alimentación. Pero en este caso, por ejemplo, de los factores de riesgo que nos mencionó, a buscar esa lista como de tal vez prevenir, no sé, en este caso una buena alimentación, ok, te va a ayudar. ¿Qué más nos podría como funcionar? Que esté en nuestras manos y que esté en las manos de todas las chicas que nos están escuchando. Realmente la mayor parte de los factores de riesgo, como bien comentas, son cuestiones inherentes a nuestro día a día, ¿no? Es decir, no podemos hacer nada por evitar envejecer, aunque usemos diferentes tipos de tratamiento y nos veamos jóvenes y bellas, pues la edad es la edad y el tiempo pasa. Pero sí, en definitiva, de las cosas que podemos cambiar, evitar fumar, controlar nuestro peso, hacer ejercicio, eso es lo que nos va a ayudar, no como un efecto directo para disminuir específicamente el cáncer de ovario, pero sí nos ayuda a evitar estos factores de riesgo. Entonces, pues como bien dice el comercial de siempre, coman frutas y verduras, controlemos nuestro peso y sería lo ideal. Y son cosas muy fáciles que podemos hacer día a día. La verdad creo que el amarnos, el cuidarnos, está en nosotros. Está el simple hecho de tener una buena alimentación, de hacer ejercicio, de justo evitar fumar, tomar bebidas alcohólicas, todo ese tipo de cosas. Chicas, definitivamente, y también a los chicos, es cuidarse. Ya casi estamos por terminar, pero me gustaría, si usted les podría, a todas las chicas que la escuchan, darles algún consejo, alguna información extra que nos quiera compartir. Es muy importante que como institución de salud puedan confiar en nosotros.
tengan la confianza de poder expresar sus síntomas, de poder expresar sus inquietudes o incluso de acercarse a otras unidades cuando llegan a tener algún dolor o algún padecimiento en particular, porque esto nos va a llevar a tener una alta sospecha. Recordemos que no hay síntomas específicos para el cáncer de ovario, pero sí es muy importante que tengamos en cuenta que existen otros tipos de tamizajes o de estudios para prevenir otros tipos de cánceres, como es el Papa Nicolau y la mastografía, dependiendo de la edad. Es también muy importante que nosotros tengamos en cuenta que si tenemos familiares que han tenido cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, pueden estar relacionados a alteraciones genéticas. Y bajo este concepto sí pudiera ser considerado como una población de riesgo. Por lo tanto, en estos casos particulares sí tenemos que buscar una orientación adecuada y un consejo genético para poder determinar qué tipo de seguimiento sí pudiéramos tener de forma anual. La verdad estoy muy contenta, muy feliz con esta información que nos acabas de brindar. Nos vamos con lleno de muchos datos curiosos y yo creo que después van a seguir saliendo más dudas y si es así, espero la tengamos de vuelta aquí, doctora. Con todo gusto. Muchas gracias. Recuerda que la prevención está al alcance de todas. Puedes acercarte a tu unidad médica familiar como ya nos lo compartió la doctora o en dado caso preguntar y quitarte todas esas dudas. Cuidarte de verdad está en ti y es una forma de amor propio, ¿verdad, doctora? Así es. Súper. ISTE-Lovers, pues gracias por quedarte hasta aquí. Gracias, doctora Carelia, por estar acompañándonos. Un placer. Gracias por escucharnos en este episodio y nos escuchamos en el próximo episodio de Ya Oíste. Hasta la próxima. Hasta luego.